Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a todas y a todos los que siempre nos acompañan y por supuesto a todas aquellas personas que van a revisar este video próximamente. Les habla Nairobi González, moderadora de este espacio 30x3, donde queremos dar respuestas a las diferentes preguntas que comúnmente nos hacen nuestros usuarios a través de nuestros diferentes servicios. La tarde de hoy tenemos una invitada súper especial, ya se está conectando, y es que nada más y nada menos nos visita Liliana Ríos, quien es una persona a la cual respeto y admiro mucho, ya que es una madre especial que ha trascendido a ese momento diagnóstico y de duelo por diagnóstico y se ha empoderado no solamente en su situación de madre, sino también que ha comenzado una trayectoria de apoyo a otras familias que tienen niños en la misma situación. Aquí está Liliana, ya se unió al chat. Liliana, pídeme por favor, solicítame allí vincularte y te acepto con muchísimo gusto. Listo, aquí está. Ya se está conectando Liliana. Pues como muchas personas saben, también soy madre de un niño con necesidades especiales y hoy vamos a conversar sobre la experiencia que hemos tenido como personas que nos ha impulsado a ayudar a otras. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Me escuchas bien? Que ya aquí está oscuro. Ok. No, acá todavía tenemos sol. No, Muy aquí bien. está oscuro, oscuro. ¿Sí me escuchó bien? ¿Sí? Me puse los audífonos porque te los vi. Ah, sí, lo que pasa es que tú sabes que yo tengo dos niños y ellos Sí, son impredecibles, gritan, abren la puerta, entonces para aislar un poco el ruido me gusta usar los auriculares. claro. ¿Cómo es? Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Nairobi, de verdad. Con Me dio mucho muchísimo gusto cuando me invitaste. y muchísimas gracias a ti por aceptar. Tenemos una comunidad de padres que continuamente nos hacen las mismas preguntas. ¿Cómo podemos? Siento que no puedo. No puedo criar un niño así. Se me acabó la vida. Mejor dicho, hasta aquí llegué. Personas que muchas veces nos dicen, puedo llevarlo o institucionalizarlo. Siento que mi pareja no quiere tenerlo. O sea, son tantos los factores que influyen que ciertamente llega el momento en el que decimos, no puedo. Realmente es una situación muy difícil, realmente hay muchas variables en torno a la paternidad de personas con discapacidad, con necesidades especiales, porque es que esos son dos términos que hay que hablar, que hay que discutir un poquito, ¿no? Las necesidades Ok. especiales van para todas aquellas diferencias que no entran o no se pueden diagnosticar como una discapacidad. Son personas que necesitan ciertos apoyos, pero Exacto. también es una situación muy difícil, como las familias que tienen niños con déficit de atención, con dislexia. Son cuidados precisos que estos niños requieren, adaptaciones en la escuela y un pocotón de cosas, ¿no? Pero cuando nos toca la difícil tarea de tener niños en situación de discapacidad, una condición de por vida que no va a cambiar y que a Claro. veces hay que trabajar mucho, no para que mejore, sino para que no empeore. Exacto. Cuéntanos tu historia, Liliana, este espacio es para ti, hoy quiero que conversemos, que nos cuentes sobre tu hijo, que nos cuentes de ese momento diagnóstico, de esa decisión tuya, cómo fue, cómo te diste cuenta, cómo decidiste salir de ese momento depresivo para empoderarte y hoy poder ser líder de otras familias.
Ok, pues antes que nada, muchas gracias, Nairobi. La verdad me da mucho gusto que me hayas invitado y estar aquí contigo, ¿ok? Pues mira, todo mi proceso empezó desde mi embarazo, porque yo me embaracé y a los 3 meses me entero que era un embarazo gemelar, o sea, eran dos bebés. Cuando yo me entero de eso, pues yo primero tenía ganas de un bebé y me entero que son dos, ahí vino un shock, ¿verdad? Así de, ¡ah! ¿Cómo que dos? ¿Cómo le voy a hacer? Fue la primera vez que me pregunté cómo le voy a hacer. Pero bueno, todo iba bien hasta que yo me enfermo de ay, es un problema en el hígado, que son comezones exageradas en todo el cuerpo, porque la bilis se te va al torrente sanguíneo, entonces la comezón no es externa, la comezón es interna y es horrible. Se llama colestasis intrahepática. Así, me enfermé de eso. Entonces, con la colestasis, como se va la bilis al torrente sanguíneo, los niños pueden ser envenenados por mí misma, o sea, mi mismo cuerpo puede envenenar a los niños. Y como el cuerpo es muy sabio, el cuerpo expulsa a los niños antes de tiempo. Entonces, a mí se me juntaron muchas situaciones y muchas circunstancias para que mi embarazo fuera de alto riesgo. Gemelar, me dio la colestasis, era diciembre, que es cuando tu piel se reseca más, y luego con mi piel estirada por el embarazo, pues, y luego las comezones que me hacían bañarme a cada rato porque eso me ayudaba a sentirme con menos comezón, pues todo se juntó para que me aliviara de 7 meses. Entonces, mis hijos son prematuros, inmediatamente requirieron incubadora y desde que los llevan a incubadora me dicen, espero que vaya investigando lo que es estimulación temprana porque sus hijos lo van a requerir. Ese fue otro El boom para segundo mí. shock. Sí, porque primero porque no era uno, que son dos. Y luego, no es que estimulación temprana, y yo, ¿qué es eso? Porque no sabía qué es eso. Desgraciadamente, Ujú. las personas no nos involucramos en el tema de necesidades especiales o discapacidad hasta que no nos pasa de algo muy cercano. Si no, puedes pasar con los ojos cerrados, ni cuenta te das. Y así fue mi caso. Hasta que me pasó, me involucré. Entonces, cuando los internan, estuvieron internados mes y medio y en ese mes y medio, pues los dos tuvieron quedaron con riesgo de daño neurológico, pero pasaron por todas las infecciones habidas y por haber que puede tener un niño. Y cuando me los dan de alta, llego a casa y yo empiezo a notar los cambios entre mis hijos aproximadamente a los 8 meses, más o menos, porque empiezo a ver que Axel tiene mayor fuerza o sea, más bien más estabilidad en su cuerpo que Leo. Leo es el niño que tiene parálisis cerebral infantil, y empezamos a batallar con su postura del tronco y sobre todo empezamos con el cuello, ¿verdad? Es el cuello y el tronco lo primero que un niño con parálisis cerebral empieza a tener modificación o diferencias. Entonces, de ahí mi hijo lloraba demasiado, Leo lloraba mucho, lo llevo al neurólogo y me dicen que tiene descargas eléctricas. Entonces le recetan valproato de magnesio a mi hijo para evitar convulsionar. Entonces, eso para mí fue otro shock, ¿ok? Me voy a llevarlos al CRIT, que es el Centro de Rehabilitación en Teletón, y en el Teletón lo empieza a ver el médico acompañante junto con todo el equipo de especialistas, y a los 2 años y medio me confirman el diagnóstico de parálisis cerebral infantil y eso fue como el jaque mate para mí. Cuando me dicen su hijo tiene parálisis cerebral, hay 5 niveles, su hijo está en el nivel 5, Wow. y como tiene cuadriparesia, porque hay diferentes tipos de parálisis cerebral, y mi hijo tiene la más grave, que es la de sus 4 extremidades, sus músculos los tiene rígidos, fuertes, tienden a estar en postura fetal. Entonces, pues no va a caminar, no va a hablar, no va a responder, no va a ser independiente y todo no. Cuando a mí me dijo eso el médico, yo dije, yo voy a hacer lo más que yo pueda porque mi hijo esté bien. Si va a depender de mí, lo voy a hacer.
pero yo entré en una etapa de depresión, o sea, definitivamente. O sea, yo creo que es cuando las mamás tenemos un hijo con las ganas de tenerlo y surge algo que no estás esperando que nazca un niño con una condición distinta, tú esperas que tu niño nazca mucho mejor que tú, ¿no? Y obviamente Totalmente. entra la frustración porque tú dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si de por sí no quería tener hijos y luego me animo por uno y luego que son dos y luego tiene parálisis cerebral, hasta aquí llegué. Eso fue mi primer pensamiento, empecé a ser una persona negativa, empecé a cambiar de forma que no me gustó y se me juntó con otros problemas adicionales. Yo estaba estudiando la maestría en finanzas y en administración de negocios. Llevaba un año de la maestría y dejé la maestría, dejé de trabajar, yo era económicamente activa, pues me volví ama de casa porque me dediqué a llevar a los dos a terapia, porque los dos tenían riesgo de daño neurológico y a Axel lo dan de alta porque su desarrollo se alcanzó al 100 por la estimulación temprana y de Leo me quedo con la parálisis cerebral infantil, que fue lo que para mí fue el jaque mate, ¿no? Entonces, pues la única verdad es que yo duré aproximadamente unos 3 años totalmente paralizada. Yo digo que la discapacidad de nuestros hijos termina siendo la discapacidad de los papás. La hacemos nuestra, Nairobi, porque si yo sé que mi hijo tiene parálisis cerebral infantil, al final la que terminó paralizada fui yo, de que ya no me quería mover, ya no podía moverme, dejé de estudiar, dejé de trabajar. No estuvo mal y no está mal dedicarle un tiempo a tus hijos porque es necesario, ¿sí? Sí, Pero claro. también es cierto que no podemos olvidarnos de que somos mujeres, de que somos profesionistas, como por ejemplo en mi caso, de que económicamente aportamos al hogar. Y esa es una parte en donde se rompe, cuando tu pareja no te apoya, es donde se rompe el vínculo de la pareja, que en mi caso eso a mí me pasó. Mi pareja, el papá de mis hijos, en ese tiempo y yo en vez de estar unidos, nos empezamos a distanciar y comenzaron mucho el por qué tú y por qué yo no. O sea, empiezas a competir con tu pareja y eso no es algo que nada más me pasara a mí. Pasa en el 75% de los hogares y la mayoría de las Totalmente. parejas terminamos Se separan. separadas, Sí, señora. disfuncionales. ¿Sí? Entonces, ¿y quién se queda con el hijo? La mamá. Mamá. ¿Y quién termina haciéndose cargo de las terapias, del médico, del diagnóstico y de todo? Del Es la mamá. dinero, de la escuela, la mamá. De todo, la mamá. Entonces, obviamente, cuando yo me doy cuenta de eso, algo dentro de mí me decía que yo tenía que cambiar, porque yo ya me sentía muy, muy mal y yo decidí separarme del papá de mis hijos. O sea, esa es una decisión que yo tomé, me dolió muchísimo, es algo que trabajé 2 meses para poderlo superar y lo superé, ¿sí? Porque había algo más grande que yo, que era el ser mejor por mi hijo, para mí, por mi hijo, ¿ok? Porque es para uno mismo. El error más grande que cometemos los padres es pensar que es para nuestros hijos y no es cierto. Es para nosotros mismos y poderles dar a ellos lo que a nosotros nos sobra. Amor, seguridad, entendimiento, aceptación, fortaleza, ¿sí? Tenemos que tener el exceso para poderlo dar, si no es imposible, ¿ok? Entonces me pongo a trabajar en mí, buscando yo poder volver a mi profesión, volver todavía mejor, con más fuerza, y me doy cuenta que cuando me separo del papá de mis hijos, yo empiezo a estar mejor y mis hijos empiezan a estar mejor. Entonces yo dije, caray, ¿qué está pasando aquí? Y me mandaron a hablar de las escuelas de mis hijos para decirme que mis hijos que qué estaba pasando porque mis hijos estaban mejorando. Entonces ahí yo me doy cuenta porque a veces los médicos te dicen que como eres mamá con ilusión y esperanza, puedes ver cosas que no son. Por ejemplo, un movimiento indeseado del niño, tú como mamá vas a pensar, quiere caminar. Y no es verdad, simplemente es un movimiento involuntario. Entonces, para yo evitar estar teniendo pensamientos que eran a lo mejor inventados por mí misma, yo me calmaba y cuando me hablan los maestros para decirme qué pasa en su casa, que su hijo está mejor y me hablan de los dos lados, de la escuela primaria especial y de la escuela primaria
regular, Regular. dije, eso ya no es coincidencia, algo está cambiando y es por mi actitud. Entonces, en ese momento empiezo a trabajar más en mí. ¿Trabajar en qué sentido? Desarrollo personal, superación personal, programación mental, actitud positiva, fortaleza, tolerancia, el amor propio, autoestima, el saber que yo puedo con todo, ajá, el hacer convenios conmigo como mujer, acordarme de todas mis cosas buenas porque te olvidas de ellas. Empiezo a trabajar en eso y mis hijos empiezan a estar bien. Y entonces me mandan a hablar de la escuela especial de mi hijo, que entrevisté a la maestra la semana pasada precisamente, y cuando yo la conocí, ella no vio a mi hijo físicamente, me preguntó todo a mí verbalmente, y ella tenía ya una historia en su cabeza de todo lo que yo le conté de mi hijo. Y cuando ella lo ve en persona, ella se da cuenta que mi hijo está por mucho mejor de lo que se esperaba por todo el diagnóstico y todo el sufrimiento que pasó desde mi embarazo, porque tuvieron sufrimiento fetal, ¿ok? Entonces ella esperaba un niño con mucho menos habilidades y llega mi hijo y para ella fue sorprendente, pero no es la única persona que se ha sorprendido con mi hijo, se sorprendió la neuróloga, se sorprenden los terapeutas, se sorprendió el ortopedista, se han sorprendido los maestros, tanto del kinder regular donde lo tuve, como en la escuela especial donde lo tengo, y quien lo conoce, Nairobi, han visto el cambio en él tan grande, y la directora me dijo que el 80% de esos mejoras en mi hijo es por mi actitud como su mamá. Cuando ella me dijo eso, es donde yo ya llevaba 3 meses trabajando en Forte Mentalidad, que es el entrenamiento que yo tengo para mamás, que ese entrenamiento surgió meses antes porque falleció mi abuelita. Y cuando fallece mi abuelita, me doy cuenta que yo dejé de llorar por la parálisis cerebral de mi hijo, porque yo lloraba mucho. Yo lloraba mucho. Entonces, cuando mi abuelita fallece, me enfoco en sanar el fallecimiento de mi abuelita, que fue una mujer muy importante para mí, me dolió muchísimo. Trabajé en esa falta de ella un mes y como arte de magia, la verdad, de repente empecé a hablar de parálisis cerebral con mucha tranquilidad. Y dije, es momento de empezar. Y fue cuando empecé a crear, empecé a pensar qué es lo que me ha servido a mí, a ayudar a mi hijo. Y empecé a hacer una lista enorme, enorme de hojas y hojas en un cuaderno, hasta que pude crear el temario y de Forte Mentalidad. Y cuando la maestra me dice, fue tu actitud, es donde yo me pongo mi corona y digo, no estoy loca, no estoy equivocada, obviamente tengo mucho que dar a las mamás para empoderarlas y ayudarlas. Y así fue como empezó mi emprendimiento, Nairobi. Pues Liliana, ciertamente tu experiencia es una experiencia por la que todo padre que ama a su hijo y que es diagnosticado o certificado con una discapacidad pasamos. Unos se tardan más, otros se tardan menos. Tú duraste 3 años. Y fíjate que es bien complejo, los psicólogos lo han estudiado mucho y mi caso fue diferente. Yo actué de una vez, o sea, yo actué de una vez y mi experiencia fue que yo terminé cansando a mi hijo, porque yo era la mamá que el taekwondo, el ajedrez, el pequeños genios, los Oh, terapeutas, porque él tenía que estar bien, porque ya yo era sí, terapeuta y yo decía, sí, la importancia, a diferencia tuya, yo sabía la importancia de la estimulación temprana y terminé así es. asfixiando a mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque somos madres, porque no importa la profesión que tú tengas y la que yo tenga. Y yo siempre le hablo a las maestras de mi hijo, yo siempre les digo, no me pida que yo actúe como una profesional. Yo soy la mamá de Aarón. Aquí está la mamá de Aarón. Aquí no me pidan Así nada es. más que eso, porque somos sus madres. Por supuesto, y he visto a lo largo de la vida, ¿no? Los matrimonios que no logran ponerse de acuerdo terminan la relación, pero eso no quiere decir que fracasamos, No, ¿cierto? Porque también he visto, sobre todo las mujeres, cuando se ven solas, como fue tu caso, como fue el mío, también me separé de mi esposo, papá de mis 2 niños, sienten que es mucha carga y que ahora no puedo sola.
Así es. Y muchas, entonces terminamos de enfrascarnos y le sumamos esa separación a todo el problema que tenemos con la discapacidad del niño. Y le De ahí echamos la culpa a surge, la y no es así. tiene que ver con primero el periodo de duelo. Sí. El periodo de duelo es diferente en todas. Tu Bien. hijo también era el hijo deseado, el hijo buscado, también fue el mío, duré 4 años buscándolo, tenemos muchas cosas en común. Y es muy difícil que tu hijo que tanto amabas desde antes de concebirlo, ahora te están diciendo es un niño dentro del trastorno al espectro autista, trabajando yo con autismo, viendo a mis niños que se golpeaban, que lloraban, que gritaban, y yo Tenía decía, síntomas. este es el futuro de mi hijo. ¿Sí? Es muy difícil cuando no tenemos un marco referencial, porque tú no sabías que iba a pasar, pero es igual de terrible cuando tú sabes lo que va a pasar, Sí. porque es igualito saber, va a pasar esto, ahora yo, ¿qué voy a hacer? El caso es Sí, que porque las mujeres terminamos desvalorizándonos, como tú decías. sí. Me encanta tu formación de fuerte mentalidad, porque yo Sí, creo que allí radica todo. El bienestar del ser humano radica en la mentalidad, en sus pensamientos. total. Y la forma de salir de esta curva descendente del duelo por diagnóstico comienza con una decisión. Cuéntanos Sí. cuál fue tu decisión, en qué momento decidiste, porque también hay un momento de claridad. Hay un momento en el que uno se ve y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Ven? Pero siempre hay algo que detona ese momento. ¿Qué te ayudó a Sí. ti? Pues yo he tenido muchos momentos detonantes en mi vida, muchos. Tanto que voy a hacer un libro porque sí tengo demasiados. Pero te voy a contar dos muy importantes. El primero es cuando yo me doy cuenta que me estaba convirtiendo en una persona que yo jamás quise ser. Me convertí en una mujer enojada, frustrada, histérica. Fui al psicólogo, fui al psiquiatra, tomé medicamentos con el psiquiatra, eh, peleada con la vida, enojada porque mis amigas salían y yo no, enojada porque mis amigas ya no iban a verme, porque pues claro, qué flojera ir a ver a la que ya tuvo niños y para colmo gemelos y para colmo el niño con la parálisis cerebral. Entonces yo todo lo empecé a tomar personal, empecé a hacer publicaciones en Facebook, que a veces me llegan los recuerdos de tu publicación de hace 10 años. Y yo, ay, qué barbaridad, qué pena. O sea, ¿cómo puede que yo pensaba eso y cómo yo decía eso, no? Ese fue un momento detonante para mí. Un día que me di cuenta, estoy mal, estoy muy mal y quizá por eso no voy a poder ser, yo pensando en la profesionista que yo quiero ser. Seguramente, mientras yo no cambie, no voy a ser la profesionista. Yo no pensé que fuera a pasar, que estando bien yo, automáticamente le diera a que mis hijos estuvieran bien. Yo no había pensado en eso, yo lo noté después de que lo empecé a hacer y me encantó. Después investigué y vi que obviamente yo lo ocasioné porque todo está en la mente, ¿verdad? Pero no lo sabía. Entonces, el segundo momento detonante fue un día que estaba en el baño, literalmente en el baño, y yo tenía mi teléfono con alarma para recordar que tenía cosas que hacer, pero en mi alarma estaba una canción de mis favoritas, que es una de Luis Miguel, que se llama Sueña. Y esa canción yo la bailé en mis 15 años, fue mi vals. Y yo la bailé porque yo siempre fui una niña y una adolescente soñadora, con ilusiones, y yo estudié mercadotecnia en la universidad, yo soy licenciada en marketing. Y cuando yo estaba en la universidad me preguntó mi director, ¿tú por qué estudias marketing? Y todos empezaron a contestar, ¿por qué quiero ser director? ¿Por qué quiero ser empresario? ¿Por qué quiero? Y mi respuesta fue, porque quiero inventar un producto y ayudar al mundo. Eso lo dije en la universidad. Pasaron años y Norma nunca inventó nada para ayudar a nadie, ¿ok? Entonces, cuando estaba en el baño y escucho la canción de Sueña, empiezo, como no pude ir a apagar la alarma,
me la chuté toda, porque tú sabes que suena la alarma y la apagas, ¿no? Luego, ay, apágala, apágala. Entonces, como no la pude apagar porque estaba en el baño y mi celular en la cocina, la escuché toda y me puse a llorar, porque me acordé de la niña que ya había olvidado, de la niña que soñaba, de la niña que su vals fue la de sueña, de la niña que sabía que podía cambiar el mundo haciendo algo y que el mañana podía ser mucho mejor. Entonces, cuando empecé a acordarme de todo eso y de que quiero inventar un producto y ayudar a ayudar al mundo, en ese momento yo dije, voy a cambiar. O sea, en ese momento en el baño yo dije, voy a cambiar. Y ahí empecé, el problema era, pues, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? O sea, y otro momento detonante de mi vida fue cuando supe que mi misión de vida es hacer lo que estoy haciendo. Y eso fue gracias a entrenamientos que he tomado con mentores, con coaches, que me han ayudado a encontrar mi valor, mi pasión, y que pues obviamente estudié marketing digital para trabajar por medio de redes sociales, y entonces me di cuenta que mi sueño era crear un producto, ok, creé Forte Mentalidad para ayudar al mundo, ayudando a mamás como yo. Ahora sí estoy cumpliendo. Háblanos un poquito de Forte Mentalidad. ¿Dónde lo Ok, ofertas? ¿Cómo podemos acceder al producto? ¿De qué se trata exactamente? mira, Fuerte Mentalidad es un entrenamiento en donde yo hice 8 módulos, que en 8 módulos yo resumo lo que aprendí en 10 años, trabajando en mi mente, en la superación personal, desarrollo personal, pero lo hice enfocado a las mamás que tienen niños con capacidades diferentes. O sea, hice el entrenamiento que me hubiera gustado a mí, que a mí me hubieran dado, con el objetivo de que las mamás superen su proceso de duelo en un proceso mucho más rápido y más simple que lo que me llevó a mí. Si a mí me llevó 3, 5 años el proceso de mi duelo, que a mis alumnas les lleve 1 o 2 años vivirlo, porque tú bien lo acabas de decir, Nairobi, el proceso de cada persona es distinto, pero es que cuando tienes las herramientas, las técnicas, los tips, que es lo que yo enseño ahí, o sea, las herramientas, técnicas, tips, estrategias que a mí me ayudaron y que me empoderaron y que a la fecha me las sigo recordando todos los días, con todas esas herramientas es como yo ayudo a las mamás, aparte de que tengo bonos en donde hay coaching 1 a 1 por medio de Zoom, en donde hacemos ejercicios, visualizaciones, meditaciones. Es un entrenamiento muy completo de programación mental, en donde el objetivo es cambiar nuestra actitud para podérselo transmitir a nuestros hijos conscientemente, sabiendo que nuestra actitud y nuestra energía, nuestros hijos la sienten y la aprenden. Entonces, eso es Forte Mentalidad. Son 8 módulos en videos y en audios que tengo en una plataforma en donde tú desde un celular o una computadora te das de alta con un correo electrónico, accedes a él y tú puedes tomar 10 minutos, 20 minutos, un video, 2 videos por día, dependiendo de cómo esté tu tiempo, y tú tranquilamente te terminas todo el entrenamiento, te dejo tareas, hacemos ejercicios y pues está bastante completo. Eso es Fuerte Mentalidad. Y este entrenamiento va para madres, ¿cierto? Solamente para madres. En esta primera ocasión es para mamás, pero por ejemplo, mi primera alumna, la primerita, me decía, es que tengo que ver si mi marido, si a mi marido me permite. Y yo le comenté a ella, le digo, ¿por qué mejor no le dices que va a ser un 2 por 1? Porque lo puede tomar también. Nada más que cuando escuche hermosa, le ponga hermoso, y cuando escuche mamá, escuche papás. Y lo están tomando los dos. Y fue Qué mi primera genial. alumna. Sí, pero Excelente. ¿mande? De verdad te felicito, es un trabajo maravilloso. Nosotros venimos haciendo un trabajo, creo que les compartí a ustedes la invitación. Es un reto para padres, no es tan completo como lo que tú nos estás mencionando, más de 1 a 1, más evaluado. Wow, es tu experiencia de 10 años, pero si queremos invitar a todas las mamás a participar del reto Padres 5 AM, 27 días. ¿Qué hacemos? Nos conectamos a las 5 de la mañana, antes del ruido, antes de las obligaciones, y hacemos muchas cosas de las que tú nos has hablado. Hacemos meditación, hacemos oraciones,
hacemos lectura, compartimos cosas que nos han pasado. El primer espacio es para hacer ejercicio físico, Exacto. para mantenernos bellas, delgadas, Sí, rozagantes. Hacemos ejercicio físico y luego leemos un libro. Y estamos entre 5 y 6 de la mañana y ya luego pues cada una se va a hacer lo que quiera, ¿no? Pero también nos planteamos retos durante estas 4 semanas. En la primera semana trabajamos, ¿cuál fue? Bicarbonato de sodio para aumentar defensas, perder grasa, o sea, hemos hecho varias cosas. Esta semana próxima empezamos con un curso de meditación para las mamitas nuevas y esta vinculación no tiene costo. Es un compartir de 27 días donde tenemos esa misma intención y nace de lo que tú dijiste que me parece tan maravilloso porque me identifico totalmente. Nosotras queremos que ustedes reciban lo que a nosotras nos hubiese gustado recibir en aquel sí. momento. Mi hijo tiene 10 años Mm. y las ayudas más inmediatas que yo tuve fueron mis compañeros de trabajo, los maestros de la escuela especial. Te los recibimos, las puertas están abiertas, pero yo no quería a mi hijo en la escuela especial. Exacto. Es algo a lo que nos ponemos renuentes, claro que sí. Exacto, y eran los médicos entonces, no lo escolarices, respeta con las terapias tiene, yo tampoco quería que mi hijo se quedara en casa y fuera a terapia. Claro, Entonces, son cosas tan complejas, sí. cansada con el niño de un lado a otro, que yo hubiese querido que alguien me hablara de meditación, de Ujú. fijar, de hacer zoom mental y concentrarme en una sola cosa, de delegar, porque Liliana tiene 10 años y yo no se lo delego Sí. a nadie. Y él anda conmigo Wow. a la escuela, Sí. pero la escuela está cerrada. Ensayé con una niñera por 2 meses y no, y ahorita pues me toca otra niñera y es Sí. difícil para Sí, mí. porque hay en muchas partes, está muy complicado. Y esa sensación que también cometemos nosotras como mamás, y que por supuesto no quiero invalidar el sentimiento de cada mamá, de hecho yo también lo vivo, que sentimos nadie lo va a cuidar como yo. Y si le Así, pasa no, tal de cosa hecho, mientras yo no estoy. Y si se come un pan con azúcar y ella lo deja, o sea, entonces sí, tenemos muchas, digámosle, angustias. Si va sí. a la escuela, imagínate Liliana que el mío va para la secundaria el próximo año. Estamos a mitad del 2021 y ya yo estoy sufriendo. O sea, a eso me refiero, a que la Anticipada. experiencia que nosotros, sí, y obviamente no es saludable. ¿Cómo Ujú. conseguimos ese control con esto que tú estás diciendo? Con el dominio personal, con el crecimiento personal, con una actitud positiva y por supuesto sí, la escuela especial ayuda mucho. Él estuvo en escuela especial, en educación combinada, iba a la escuela regular 2 días y 3 días a la escuela especial. Padre. Eh, y aprendió mucho. Y mira, la escuela especial hace falta, las terapias hacen falta, la escuela regular también hace falta, los terapeutas hacen falta, pero hay personas que le pueden dar a nuestros hijos cosas que nosotros no podemos, porque Es somos las correcto. mamás y Así es. sobreprotegemos y los Total. tenemos ahí como niños frágiles de vidrio. ¿Qué Claro. quiero decir con esto? Que a todas nos ha pasado. No crean que Diana es una administradora, que porque yo soy un terapeuta certificado, No, a nosotras no nos pasa. Entonces, darse el permiso de llorar lo que tengan que llorar, darse el permiso oye, es tu hijo, me duele ver la situación, me duele ver cómo lo miran, me duele ir a una escuela y que me digan, no, no tengo profesionales para niños como tu hijo, me duele que te digan, ay, mira, no lo traigas al evento de este día porque él grita y no puede estar aquí porque daña el evento. exacto. Me duele, ¿ok? Date el permiso, mamá, de sentirlo, de llorarlo, pero no te quedes ahí, no te Exacto. quedes ahí. ¿Por También hay qué? mamás que Por, hay 10 años. wow. Sí, Y yo, o sea, más, yo he y conocido más. mamás que tienen hijos con autismo o parálisis cerebral ya de 35 años y la mamá sigue trabada. Digo, qué Y sigue tristeza, de verdad. llorando por algo que pasó hace 35 años.
Sí, no, Sí, o sea, no, cada periodo de los niños, cada periodo de los niños es diferente. Por lo menos ahorita mi gran temor es la preadolescencia porque tiene 10 añitos y es básicamente el temor que tengo, todo el tema de la sexualidad, de los abusos, lo cuido mucho. sí, Pero antes no era así. A los 3 años era la hiperactividad, luego fue la escolarización y así después la pandemia. O sea, cada momento es diferente, pero no te quedes ahí, mamá. No te quedes exacto, ahí. No es saludable para ti. Como decía Liliana, en la medida que nosotros estemos bien, los niños van a estar bien. Y total. bueno, en esta semana hemos trabajado mucho la parte del bienestar, la salud mental, la felicidad. Liliana nos compartía que en el momento en que ella decidió acabar con todo aquello que era estresante en su vida y que no le estaba aportando, las cosas comenzaron a cambiar no solamente para ella, sino para ¿No? sus niños. La escolarización, las conductas de las terapias, la socialización con las amigas, todo empezó a mejorar y comenzó con una decisión. Vamos a finalizar este espacio, pero antes quiero, Liliana, que tú nos dejes tus mejores recomendaciones. Diagnosticaron a un niño, la mamá está en crisis, a veces los papás lo drenan de otra manera porque si no voy a desvirtuar lo que los padres puedan sentir, simplemente los padres lo canalizan de otra forma. Unos que eran muy juiciositos empezaron a portarse mal a raíz de un diagnóstico, porque los hombres Sí, son hombres, es otra mentalidad, en algún momento hablaremos de hombre en este espacio, pero muy diferente. ese son muy diferentes, pero ese sentido de proteger, correr, es para allá, yo me tengo que encargar, no se lo puedo delegar a nadie, eso, Dios mío, Susana, eso lo siente y lo canaliza una mamá. Por eso hoy quisimos hablar de padres especiales, en otro momento, como les decía, hablamos de padres. Liliana, tus mejores recomendaciones para los padres. ¿Qué hacer? Pues ¿Por mira, dónde empezar? mira, de hecho primero voy a hacer algo en cuanto a lo que es la concientización, porque a veces los papás no vemos lo que voy a decir. El 80% de las veces somos las mamás las que nos quedamos con los hijos, así, definitivamente. Cuando no es la mamá, es la abuela. O sea, a Sí, mí, sin mi mamá, yo no podría estar aquí grabando este video. Yo no grabo videos en casa porque tú sabes, no se puede. O sea, yo no puedo grabar un video en mi casa si no está gritándome Leo, me está hablando Axel y si no mi propia mamá. Que yo, nadie hable y hasta el perro, ¿verdad? Entonces yo vengo a un espacio en el que yo trabajo, mi mamá me ayuda, pero la realidad es que se espera que por tiempo, pues va a fallecer primero mi mamá, ¿verdad? Por edades. Si tenemos una muerte natural, va a morir más primero que yo. A mí algo que me hizo ponerme a las pilas como mamá fue darme cuenta de esto. Si yo me voy a quedar con él y luego no me va a ayudar mi mamá, ¿quién me va a ayudar? Si yo me claro. muero, ¿quién va a ayudar a mi mamá? O sea, el día que yo falte, ¿quién va a ayudar a mi mamá? Si ahorita que Leo tiene 7 años y ya pesa 13, 15 kilos, ya nos pesa cargarlo, ¿qué va Claro, a pasar en 5 años o en 2 años que ya va a cuando sea pesar un todavía hombre, claro. más? ¿Verdad? Ahorita es un niño y va a ser un adolescente, lo que tú decías también, la parte de la sexualidad, ¿sí? Pero la realidad es que físicamente cada vez es más pesado estar, atenderlo y moverlo a la silla, moverlo al baño, bañarlo, ¿sí? Obviamente yo le digo a mis mamás, ¿cuál es la primera recomendación? Tener los pies en la tierra, pero la esperanza en el cielo, porque nosotras no podemos dejar de esperar y de soñar. O sea, tenemos que pensar que nuestro hijo lo va a poder lograr todo y nosotras hacer todo para que suceda, porque digo, no todo sucede por milagro, ¿verdad? Tenemos que hacer que suceda, ¿sí? Pero tampoco podemos vivir soñando, porque de soñar también hay muchos féretros llenos de soñadores. Hay que tener pies en la tierra para que nuestro hijo logre lo más que se pueda y alcance su máximo potencial. A donde llegue, si tú avientas una piedra y quieres llegar al sol o a la luna, quizá no vas a llegar hasta allá, pero vas a llegar más lejos aventándolo con ganas de que llegue allá
que aventándolo aquí a 2 metros de distancia, porque, pues sí, ¿no? O sea, apuéstale a todo, pero no pienses en el resultado. Disfruta el camino, porque si tú llegas al resultado y no es lo que esperabas, te vas a frustrar. Y la frustración da depresión. Entonces la depresión te enferma. Entonces, disfruta el camino, ten mucha esperanza, pies en la tierra, aprender del diagnóstico de nuestro hijo, porque a veces sabemos que tiene un diagnóstico de 5 minutos de largo, pero no sabemos ni qué es. Entonces, eso te pasa mucho en las parejas. La mamá se involucra en todo y el papá, ay, ¿qué toma el niño? ¿Qué es lo que toma? Ah, sí, valproato de magnesio. ¿Cuánto toma de valproato? Y así como que, por Dios, Ni eres su sabe papá. qué es, ni cuánto se le da. Exacto, o sea, involucrarse en el nombre, empezando por ahí, involucrarte en lo que significa, en lo que implica, ¿Y qué, investigar, ir con especialistas. qué te sirvió a ti para involucrar a su papá? Porque yo por lo menos hablando con las mamás de los niños con los que trabajo en la terapia, siempre me dicen, siempre, casi, pero casi todas, es que el papá no se incluye, es que el papá, yo le digo, no, pero designale tareas, no, pero es que no quiere, no las hace, no. ¿Qué recomiendas tú en ese caso? Dejarlo. No te- La verdad, yo por eso lo dejé. No, es la verdad. Digo, mira, te voy a decir una cosa. Yo lo busqué de 1000 maneras que se involucrara. 1000 maneras, sí. El pretexto era, ¿por qué no dejan de ser pretextos? Es que yo trabajo. Oye, yo voy Sí, al creo que es la CRIM todo respuesta lo de todos. No es que yo trabajo, tú tienes tiempo para eso, tú tal que es. cosa, tú puedes ir a la escuela, tú puedes ir a las terapias, pero yo trabajo. Ujú. Sí, entonces Entonces, ahí empieza el problema, porque es que yo trabajo y tú no trabajas, es que yo le hago las terapias, pero tú no estás en las terapias. Entonces yo no lo baño hasta que tú llegues. Así me pasaba a mí con el papá de mis hijos. ¿Quieres que los bañe? Llega. Oye, no inventes, empieza a bañarlos tú. Cuando yo vi esa claro. falta de, esa mala actitud y esa falta de compromiso, es donde yo empecé a pensar, ¿es esto lo que yo quiero para mi vida? Y por eso me separé. Digo, es la verdad. Si el papá no se va a Sí. involucrar, es algo que va, de por vida va a ser cada vez más pesado, Pues más sí, pesado. sí, porque no vas a estar contenta. O sea, vas a No, tener no, no. esa sensación allí de malestar y cuando vas a llegar a casa, pues va a ser un problema, porque aparte de que trabajas afuera, también tienes que llegar a situaciones sencillas como esta. No le dieron el Ritalin, no lo bañaron, sigue con el mismo pañal. Así es. Entonces, se torna allí un ambiente que no beneficia a los niños realmente. Por supuesto, no Luego estamos empecé, mandando a nadie aquí a que se divorcie ni no, nada, sino que, pues, aparte que se juntan es muchas que situaciones. cada uno, sí, por supuesto, pero son cosas que vemos cada vez más constantes que funcionan, porque también hay los padres que no quieren ir a terapia. ¿Ve? O sea, nosotros Exacto. desde nuestras consultas a veces recomendamos terapia de familia, como buscando esta conciliación en los padres, y la mamá ahí dando el todo por el todo y el papá no quiere ir a la terapia de pareja. Entonces, Yo cuando busqué la terapia y no lo logré. pues fíjate, Yo cuando busqué, ya vemos que las no, cosas ya no dan, que no están beneficiando, es ahí cuando Liliana, porque yo estoy de acuerdo con Liliana, que empecemos a mirar un poquito más allá. Y si no está, y si me toca a mí, entonces ya veo ese empuje, esa necesidad de empoderarme, porque no tengo una ayuda efectiva. O sea, no es solamente traer dinero y comida para la casa, es que hasta los animalitos. Liliana, yo tengo un gato y él es como un sí, niño. exacto. Hasta los Y animalitos requiere necesitan atención. bañarse, comidita, llevarlos al veterinario, desparasitarlos, o sea, no es tener niños por tenerlos, es Ujú. atenderlos, todo, en llevarlos a hacer meditación. Yo voy con mis hijos a hacer meditación y los dos y ya Claro. manejan cosas. Y para cómo son dos varones, como tú también, son dos varones. O sea, lo bueno es Sí, que ellos dicen que yo soy la reina de la casa, pero todo lo demás, sí, los hombres son diferentes a nosotras. Eh, sí. Lo y, que pasa es que ellos, algo sí le voy a valorar yo al papá de mis hijos, ¿eh? Él me transmitió algo a mí, y yo me estaba muriendo, yo me victimicé cañón, o sea, yo fui una víctima total.
¿sí? Y él siempre tuvo una actitud, pero le exageró, ¿verdad? Una actitud de, el niño no tiene nada, ¿por qué te pones así? De cierta manera está bien pensar eso, pero no tanto de que no tiene nada porque no tenga nada, de que no tanto para soltar el compromiso, sino ¿para qué me preocupo por algo que preocupada no lo voy a solucionar? Mejor yo me estabilizo y lo voy a poder ayudar, que fue lo que yo finalmente hice, porque la actitud de él era no te pongas así, si el niño no tiene nada. Pero yo decía, ¿cómo no tiene nada? A lo mejor no camina, a lo mejor no habla, a lo mejor no, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Y económicamente también, en donde hay discapacidad, hay problemas económicos, Por porque empiezan los supuesto. gastos, disminuyen los ingresos. Yo dejé de trabajar, yo dejé de llevar dinero a la casa cuando yo era económicamente activa. Lo que ganaba el papá de mis hijos no era suficiente para los gastos en casa. Sin embargo, yo ya no podía trabajar porque yo me la pasaba 7, 8 horas en las terapias de Leo. Entonces, Wow. obviamente, todo eso a mí me hizo endeudarme con tarjetas de crédito, endeudarme con familiares, endeudarme con conocidos, y ahí fue donde yo me di cuenta, me estoy yendo al hoyo y no voy a poder ayudar a mi hijo en el hoyo. Y fue cuando yo decidí cambiar. Y lo primero que tuve que hacer es limpiar mi entorno y deshacerme de la relación tóxica que yo tenía, porque yo tenía una relación tóxica que en vez de ayudarme, nos estábamos los dos afectando y no tenemos por qué si somos seres humanos. Y ahorita nos llevamos mucho mejor que antes y estamos bien. Exactamente. También, también. Por lo menos el papá de mis niños es una persona a quien yo admiro mucho, quiero mucho. Él sabe que puede Sí, contar conmigo para todo, pero nosotros juntos, aquello era un caos. ¿no? Es Y de mejor ser verdad que, sabes que después que nos separamos, reconciliamos, porque antes de ser novios, fuimos mejores amigos. Y pues, tuvimos una relación de mejores amigos por muchos años. Y luego tuvimos un noviazgo largo de 3 años y medio y luego tuvimos 16 años de matrimonio. Las cosas empezaron en el declive justamente con el diagnóstico del niño. No sí, supimos en ese momento. Y cuando nos separamos, empezamos a rescatar aquella bonita relación y hoy, gracias a Dios, tenemos una bonita relación. Él, muy buen padre, está pendiente de sus niños y de verdad es algo de lo que no me arrepiento. No porque, no claro. sé, hablando mal, ¿no? Sino porque yo No, siento igual que tú, que si las cosas hubieran mejorado hasta este punto, hubiese propiciado la separación mucho antes. Otro día hablamos de separación y de parejas, de familias con necesidades especiales, porque es un todo tema un tema, muy todo un tema. frecuente, Sí. muy frecuente. De hecho, la próxima semana nos visita la doctora Marvel Ledesma, que nos va a hablar de parejas. Pero como Ok. ella no tiene un componente de discapacidad, me gustaría que tú en una próxima emisión nos hables de esto, porque es una situación que se repite y se sigue repitiendo. ¿Cuál es el Sí, objetivo? Cosas que no pase. Y segundo, si pasa, no hay nada que temer. Hay cosas en la vida que exacto. pasan. La misma Biblia dice que todo tiene su tiempo y que hay cosas que terminan. Una relación puede terminar. Y en mi caso, Ujú, me dejó luego de un divorcio. Y exacto. entonces fue otra etapa, por eso te digo, hay que sacar el espacio para hablarlo, porque fue esa Sí. etapa y que a otras personas le ha pasado de que no valgo nada, nunca nadie me va a volver a mirar, ahora soy madre soltera, estoy joven, pero mi hijo me necesita, nadie se va a comprometer conmigo porque tengo este niño. O sea, son Exacto. cosas a ti, mamá, que nos ves, que pueden estar pasando por tu cabeza, que uno decide, no me quedo con él porque él es seguro y es el padre de mis hijos, ¿no? Ujú. Y así O mamás que estamos. piensan que, y bueno, que para terminar tu idea, las mamás que somos, bueno, muchas, ¿verdad? Que cuando se dan cuenta que dependen, por ejemplo, económicamente de su marido, pues obviamente no se quieren separar porque económicamente dependen de él. Por eso yo invito a las mamás a que A que se seamos empodere. económicamente independientes, empoderadas, Exacto. valientes, y que no busquemos a una pareja para que nos mantenga, sino para tener un compañero de vida Acompañe. con quien Exactamente. caminar, ¿no? O sea, y no importa que yo tenga mis hijos y tú a los tuyos, pero juntos por amor y no por otra cosa, ¿no? Y por otro Sí, lado no, también las me mamás que, responde.
¿Mande? Que no por una obligación, no porque es la madre de mis niños y el niño tiene una discapacidad y termina siendo obligado. No, y a veces ya te llevas súper mal y piensas que tienes que aguantar porque es el papá de tus hijos y tu hijo tiene una capacidad distinta. Claro que no. Tu hijo es más feliz cuando ustedes están bien. Entonces, si Exactamente. sale mejor separado, pues mejor separados. Eso fue el consejo que me dieron a mí y me funcionó. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti que estás viendo este video grabado. Gracias a Liliana por compartir su maravillosa experiencia. Les cuento a todos, te cuento Liliana, ya las personas que generalmente nos ven, tanto por Instagram como por Facebook, saben que soy madre de un niño con trastorno del espectro autista y que también estoy escribiendo un libro que tiene por nombre Migrando con el autismo, de víctimas a líderes. Cuenta también nuestra experiencia diagnóstica y cómo salimos de Venezuela para la migración o por migración para Colombia, buscando salud física para nuestro hijo y toda la bonita experiencia que hemos vivido en estos 5 años acá en este maravilloso país. Veo en Liliana lo que identifiqué en mí y lo que he identificado en otras madres. Dejamos de ser víctimas para ser líderes y tú también puedes serlo. Te recomiendo muy ampliamente el curso de formación, el entrenamiento de Norma Liliana Ríos. Norma, compártenos tus redes para que la gente pueda contactarte, pedir información, contratar tus servicios, por favor. Bueno, de hecho, Facebook, Instagram y LinkedIn estoy como Liliana Ríos o también como Alianza con tus finanzas. En Instagram y TikTok estoy como @Norma Liliana Ríos y en Twitter como @Liliana_Ríos_A. Y tengo un correo electrónico que es lilianarios@alianzacontusfinanzas.com, en donde el día de ayer comencé a promover entrevistas, que me escriban a mi correo, solicitar una entrevista. Voy a dar entrevistas por Zoom, 1 a 1 de 40 minutos, en donde viendo el caso muy especial de las mamás, para darles algún tipo de apoyo emocional, psicológico, y obviamente ahí comentarles del entrenamiento y si les interesa, pues para que se sumen a la fuerte comunidad que estoy haciendo de mamás inquebrantables. Excelente, me encanta ese término. Bueno, nos vamos entonces. Para ustedes el Centro Paido Psicoeducativo, moderadora Nairobi González. Estamos en la ciudad de Ibagué, en la República de Colombia, con atención virtual, presencial y domiciliaria. Que tengan feliz noche. Gracias, Liliana. Saludos. Y yo te voy a entrevistar próximamente en Nairobi. Ah, sí, bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Feliz noche, Cuídate. feliz fin de semana. Estamos a viernes y el cuerpo lo sabe. Ya nuestros cuerpos se olvidaron. Ya, Liliana, gracias. Feliz noche.